Bueno, les damos las bienvenidas a todos. Gracias por, por participar. No queríamos terminar el año sin hacer un último webinar para compartirles algunos temas que creemos que son súper relevantes para el contexto que estamos viviendo en todas las organizaciones. Así que vamos a contarles, hoy vamos a hablar sobre innovación. Raúl nos va a traer un tema súper interesante vinculado sobre todo al impacto en el cliente interno y en cómo debemos preparar a las organizaciones para poder acompañar los cambios. Vamos a tener habilitado el chat y también hay preguntas y respuestas y en algún momento les vamos a pedir que participen desde la plataforma de Menti con algunas encuestas, porque la idea es que ustedes nos cuenten también cómo viven este tema en carne propia. Así que cuando quieras, Raúl, comenzar. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Con esto de la virtualidad uno nunca sabe dónde y en qué horario del día está el otro. Innovación de la mano del cliente. Queremos compartir con ustedes básicamente tres claves que nos parecen a las cuales hay que prestarle atención en cómo se viene. Uno, por supuesto, innovación, de hecho es el eje central. Pero tres claves para la innovación. El cliente. El aprendizaje que viene después de una experimentación y un talento desinhibido, tema cultura, que es absolutamente necesario. Entonces, necesitamos innovar, ahora vamos a ver de alguna manera por qué necesitamos innovar, por lo menos la gran mayoría de las organizaciones y no todas, pero estas tres claves, ¿no? El cliente por un lado, experimentar y aprender, y todo lo que tiene que ver en el medio de la gente, la cultura, el talento desinhibido, después vamos a ver por qué hablo en estos términos. ¿Por qué innovar? Bueno, porque a esta altura creo que todas las empresas, a partir del COVID, ya han adecuado todas sus operaciones para asegurar que se siga operando, valga la redundancia, y que se siga operando con eficiencia. Esa primera parte, nos tenemos asegurado operar, y esa segunda parte, operar razonablemente bien, está relativamente manejada. No digo totalmente manejada, pero relativamente manejada. Lo que viene ahora es asegurar la sustentabilidad. Quiero hacer una diferencia, no la sustentabilidad de la operación como está, sino estoy hablando de la sustentabilidad de la organización, de la empresa, porque efectivamente estamos viviendo cambios que trastornan todo. ¿A qué hay que prestarle atención? Uno, a la evolución del negocio, a la luz de todas las tendencias que estamos viviendo, a la luz de las tendencias sociales, a la luz de las tendencias tecnológicas, casi estas dos a la cabeza. También hay que prestar atención a lo que está pasando con el cliente. Esto es, creo que hay que considerar al cliente de una manera mucho más cercana y personal. De esto se viene hablando de hace muchísimo tiempo, pero creo que nos tenemos que acercar al cliente y dar una vuelta de tuerca a lo que entendemos. Antes hablábamos de la voz del cliente. Yo creo que hablar de la voz del cliente confunde. Necesitamos preparar el talento para el futuro. Gran parte de las organizaciones siguen evaluando a la gente de la misma manera que la evaluaban antes, siguen considerando los perfiles de la misma manera que evaluaban antes, el programa de competencias es exactamente el mismo, y creo que acá hay un cambio a lo cual hay que prestarle mucha atención en el talento para el futuro y el futuro incierto en el cual estamos. Me parece que las organizaciones necesitan aspiraciones mucho más ambiciosas de las que estaban. El de que los cambios no nos llegaran tan violentamente nos hacía pensar de que a lo mejor podíamos estirarlo, que a lo mejor no nos llegaba el cambio. Yo creo que todos nos dimos cuenta que el cambio no llega, tarde o temprano no llega mucho más temprano ahora, pero no llega. Quiere decir que hay que crear aspiraciones mucho más ambiciosas. Y el último punto tiene que ver con el tema de los recursos, porque hay que empezar a pensar en la inversión y en los recursos, no solamente dinero, inversión en talento, inversión en tecnología, inversión en tiempo, donde aplicamos el tiempo, de manera diferente a la que estábamos. Y un punto adicional a esto es que todos estamos hablando, o por lo menos hablamos de lo que se nos viene. Creo que acá, esto tiene que ver con aprender y desaprender, creo que acá tenemos que tener muy en claro lo que hay que dejar de hacer. Pues si no dejamos de hacer algo, no hay manera de encarar todo lo que debemos encarar. Entonces, aunque esto duela, hoy por hoy tenemos que empezar a pensar
en dejar de hacer cosas que hoy no estaríamos dispuestos a dejar de hacer. Así que acá hay un serio tema, no solamente que lo que tengo que pensar en que tengo que empezar a hacer, sino lo que tengo que pensar en dejar de hacer, porque si no, no tengo capacidad para hacer otra cosa. Detrás de esto, un par de cuestiones que tienen que ver con la innovación. Jack Welch, a esta altura, el manager del siglo, por lo menos para la revista Fortune, reconversión de General Electric y demás, tenía una expresión que era, si el ratio de cambio externo supera el ratio de cambio interno, es como, para emplear alguna frase del día a día, estamos en el horno. Entonces, lo que sí tenemos que asegurarnos es que nuestro ratio de cambio por lo menos alcanza, por lo menos es similar al ratio del cambio externo que estamos viviendo. Y atención con esto, el ratio de cambio externo no está bajo nuestro dominio, va a seguir existiendo sí o sí. Quiere decir que acá hay un tema de que la única variable es el cambio del ratio interno, no el externo, no lo podemos frenar. Así que tenemos que igualarlo. Y atención que estamos diciendo que todos vivimos cambios violentos. La crisis del coronavirus probablemente se amesete, pero el cambio tecnológico, social, es un nuevo coronavirus, van a volver a aparecer. En esto necesitamos pensar que necesitamos innovación, pero hay tres tipos de innovación, ¿no? Hay un tipo de innovación que tiene que buscar con la eficiencia. Innovo no solamente mis procesos core, los centrales, sino también los de soporte. Creo innovación porque lo que necesito es mayor eficiencia en lo que estoy haciendo. Aparece una innovación que es adyacente, que está por ahí, que tiene que ver con la sustentabilidad. Es como ahora hago innovación, pero sigo dentro del mismo modelo de negocio. Cambio producto, genero una innovación en producto o servicio, pero sigo dentro del mismo modelo de negocio. Y aparece una innovación transformacional, significa cambio el modelo de negocio, cambio mi negocio. Este último es más difícil de todos, sobre todo para decidir a embarcarse, porque hay organizaciones que lo imaginan. El tema es la dificultad de embarcarse en una cuestión de este tipo. Quiere decir que esto nos plantea que de alguna manera en algún tipo de innovación deberíamos estar cayendo. ¿Qué podría ser? Estoy metiéndome en mercados nuevos, no el mío, estoy aprovechando mi producto actual o mi servicio actual y yo me meto y genero un producto o servicio adicional, o estoy utilizando conocimientos y experiencia que me sirven hoy en otro campo, en otro mercado, en otro producto, o me estoy quedando con mi conocimiento y lo que hago es con este mismo conocimiento crear otros productos. Esta combinación es parte de lo que hoy está jugando en innovación. ¿Por qué lo menciono? Porque parece ser que en la innovación hay un solo camino, simplemente para plantearlo, de que cada organización podría encontrar de que hay algún tipo de innovación distinto a otro que le podría convenir mucho más. Y acá lo que hay que ver es que copiar lo que están necesariamente, lo que están haciendo los demás, podría ser definitivamente malo, pésimo para otra organización. Así que una cosa es inspirarse en otros y otra cosa es necesariamente copiar. Así que necesitamos innovación, me parece que sin ninguna duda. Necesitamos crear cosas nuevas sin ninguna duda. Pero lo que hay que pensar es en nuestro negocio, en nuestro modelo de negocio, en nuestros valores, en mi ambición, en lo que sería la misión de la organización. ¿Cuál de estos me conviene? Claro, atrás de todo esto, ¿dónde estamos? Bueno, encuestas internacionales. ¿Innovar en el negocio será crítico? 90% dice, todo esto va a cambiar fundamentalmente la manera de hacer negocios. Esto lo dice el 90% de los encuestados, miles de gerentes generales y miembros del board de algunas organizaciones, una encuesta de McKinsey. El 85% de los encuestados dice, esto va a tener un impacto duradero en las necesidades y expectativas de los clientes. De hecho, creo que nosotros lo estamos viviendo. Ya compramos diferente. Hay ciertas cosas que volveríamos a hacer, pero ciertas cosas definitivamente que no. Ahora, esto es lo interesante. ¿Tienen el expertise, gerentes generales, directores, tienen el expertise, la experiencia, los recursos, el compromiso, las competencias para encarar esta etapa que ustedes mismos están diciendo es sumamente crítica? 21%, solamente 21% dice que sí. Interesante, porque todos estamos reconociendo que la situación es realmente clave, es de impacto, nos va a impactar para el futuro. Sin embargo, en cuanto a cómo estamos preparados medio flojito. Un dato adicional. 84% de esta encuesta dice, innovar es importante para la estrategia de crecimiento.
Esto significa necesito innovar en este momento crítico que estamos viviendo. Dice, bueno, los que lo han encarado, ¿cuán conformes están con esos esfuerzos, planes de innovación? Solo el 6% se muestra conforme. Así que de esta encuesta McKinsey internacional, lo que podríamos decir es, mire, todos estamos reconociendo la situación en la cual vivimos. Todos reconocemos necesidades personales y organizacionales, pero estamos mal preparados y cuando encaramos algunas cosas no totalmente satisfechos. Si alguna vuelta de tuerca necesitamos, y para esta vuelta de tuerca necesitamos pensar cuáles son los ejes. Queremos compartir algunas ideas con ustedes de cuáles son estos ejes. Pero empecemos por la tecnología, porque me parece que todos coincidimos que la tecnología es clave en esto de innovar, es clave en lo que se nos presenta para el futuro. Hay un punto observado por todos los gurús de la tecnología. Es cierto que la tecnología me permite crear nuevas experiencias, pero también es cierto que muchas organizaciones lo están empleando como una especie de carrera para incorporar una última novedad. Y no importa si esta última novedad, si esta carrera me lleva a agregarle valor a un cliente o a un empleado. Esto significa, incorporamos tecnología porque supuestamente la tecnología nos va a ayudar, pero sin propósito claro de cómo ayudarnos. Un ejemplo de esto es organizaciones que tienen aplicación nueva allá, aplicación nueva acá, aplicación nueva allá, aplicación nueva acá. El día que quieran unir y que esas aplicaciones conversen, se perdieron, porque son todos esfuerzos que están por aplicar la última tecnología en algún campo sin una visión y una estrategia tecnológica. Entonces, primer punto, es cierto que hay que incorporar tecnología, pero hay que incorporarla con una estrategia detrás, y esa estrategia supuestamente tiene que agregar valor a alguien. Hasta acá venimos diciendo, tiene que agregarle valor a un empleado o a un cliente. Pero la pregunta es, ¿quién es el cliente finalmente? Hoy, ¿quién es cliente? ¿Es únicamente el usuario? ¿Es el consumidor? Todo lo lleva a que la visión hay que ampliarla. Los modelos de excelencia, los modelos conocidos, mal conocidos como Premios Nacionales a la Calidad, ya lo venían mencionando y lo tenían incorporado en sus criterios. Cuando hablamos de cliente, en realidad hablamos de todos los grupos de interés. Hablamos de la sociedad, hablamos del accionista, hablamos del cliente, hablamos de los empleados, hablamos de los proveedores. Y así que el primer punto, esto estaba ya en los modelos. Cuando vamos a analizar y damos una vuelta de tuerca, es todo el sistema B, organización B, sistema de certificación de una organización hoy cercana a lo que es conocido como la economía circular. La organización del sistema B dice todos los grupos de interés, no clientes, no accionistas, todos los grupos de interés. Nos vamos al manifiesto Davos 2020, todos los grupos de interés, casi cada 2 minutos. Objetivos de desarrollo sustentable de las Organizaciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Si ustedes los leen, encuentran a todos estos grupos de interés en todos los objetivos. En algunos casos explícitamente puesto, en algunos casos implícito. Así que primer punto, hablamos del cliente, sí, pero como una expresión genérica. Estamos hablando de todos los grupos de interés. Quiere decir, cuando hablamos de tecnología, no hablamos de prestarle valor al cliente o al empleado, sino que la tecnología me tiene que servir para incorporar valor, para agregarle valor a estos grupos de interés. Primer comentario. Segundo comentario. Hace ya varios años, y algunos, yo creo que la mayoría de ustedes no conocían esta época, pero para hablar por teléfono, sí, para hablar con otra persona, sí o sí había que estar atado a un cable. Es decir, uno no se podía ligar. Se podía ir tan lejos del cable como el cordón ese circular, esa hélice permitía que se estirara. ¿Importaba si hacía ruido cuando aparecieron los celulares? Si los celulares me permitían moverme, me permitían hablar por teléfono y comunicarme con otros, aún caminando. ¿Importaba mucho que hicieran ruido? Para los que recordamos aquella época, la respuesta es no. El solo hecho de poder hablar sin estar atado a un cable, más allá que los primeros eran una caja así de zapatos enorme con el peso, porque la batería era terriblemente enorme, esa libertad ya era un sumo. Si hacía un poquito de ruido, tampoco importaba tanto por la libertad que daba a hablar.
Claro, los celulares fueron evolucionando y tarde o temprano nos empezó a importar la batería, la duración de la batería. Ahora sí, que fuera más liviano, ahora sí que durara más. Cuanto más liviano mejor, cuanto más duraba mejor. Así que algo que en principio no jugaba, no alteraba, ahora sí empezó a jugar. Y claro, ahora pensemos, nos resulta ahora totalmente común, usual, pero pensemos lo que era hace unos años, que el teléfono te avisara que tenías que doblar en la esquina a la izquierda para llegar al lugar donde estabas yendo. O que podías pagar con el celular. Podías no llevar ningún documento, ninguna tarjeta de crédito y podías pagar con el celular. ¿Qué quiero decir con esto? Si nos ponemos a ver hoy, si yo compro un celular, espero que ese celular me permita tener Waze, Google Maps, me permita tener Mercado Pago, Mercado Libre, Amazon, me permita tener todo eso. Es decir, que lo que estoy mostrando es lo que hoy aparece como algo de deleite, algo que me atrae. A lo largo del tiempo se va a convertir en un commodity. Por lo que nuestra propia organización hace y por lo que otros hacen y por la evolución de la tecnología. Quiere decir que lo que hoy excita no nos va a excitar, no va a excitar al cliente mañana. Y este es un punto que hay que ver, porque cuando hablamos de innovación, nosotros en general, las organizaciones en general, están buscando lo que el cliente quiere. Pero no estamos pensando ni en nuestro cliente futuro, ni cómo este cliente va a evolucionar en sus necesidades y expectativas. Quiere decir que el primer punto, si nosotros estamos pensando por el futuro, tenemos que pensar en el cliente del futuro, no en el cliente de hoy. Y probablemente el cliente de hoy, ahora voy a hablar algo de eso, no tenga la menor idea de lo que puede necesitar. Acá hay un intríngulis, ¿cómo se resuelve? Pero lo cierto, la innovación y la mejora continua deben ser continuas, porque si no son continuas, tarde o temprano me voy a quedar desactualizado y me voy a quedar trabajando en algo que no es de alto impacto y me voy a quedar trabajando en algo que es obsoleto para el cliente mismo. Entonces, necesito entender que la mejora continua y la innovación son continuas, y acá viene una observación, no es mejora continua de un proceso, no es la innovación en un momento. ¿Cómo creo una cultura de mejora continua y de innovación continuas? Porque si no me desfaso, me quedo desfasado con respecto a la evolución que se viene dando en todo el resto del mundo. ¿Qué más hay que entender del cliente? El primero, necesito entender, empezando por saber quién es. No sé si logran identificar las dos imágenes. Una cama para un adulto es una cama elástica para un niño. Necesitamos entenderlo. Acá hay mecanismos, esto es lo que se llama hoy el arquetipo en la experiencia del cliente. Si primera definición, ¿quién es? Y vuelta de tuerca, ¿quién va a ser? Necesito entender quiénes van a ser. ¿Qué oportunidades me brindan? No solamente los míos, los otros. Pues si yo voy a querer crecer, voy a necesitar entender en algún momento los que no son clientes míos. Quiere decir que hablar solo con mis clientes es totalmente insuficiente. Hablar con los clientes de mi competencia también es insuficiente porque toda organización tiene mucho más no clientes que clientes. Y hay mucho más no clientes que clientes míos más los clientes de la competencia. Ese primer punto, necesito entender esto. ¿Quién es? ¿Qué arquetipo? ¿Cómo se segmenta? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Aunque aparezca que socialmente, económicamente pertenece a la uno. Estamos hablando de una segmentación de un conocimiento que es muy distinta a como las organizaciones suelen segmentar a sus clientes. No son si son femeninos o masculinos. No es si son ABC1 o ABC. Tiene que ver con entender la segmentación desde el cliente hacia nosotros y no desde nosotros hacia el cliente. El segundo punto es que si yo sé quién es, necesito ahora entender realmente su comportamiento y su necesidad. Y la necesito entender desde su propia perspectiva. Esto es lo que se llama los dolores y las alegrías de los clientes desde el punto de vista de la experiencia del cliente. No es lo que yo creo, es lo que ellos ven, es como ellos reaccionan, es lo que ellos entienden. Y acá necesito avanzar a entender desde su perspectiva, después voy a aclarar, adelanto, no hay manera de saber esto si uno no se relaciona con el cliente y no pone el cliente a trabajar con uno en esto. El primer punto era, necesitamos entender quién es, quién va a ser. El segundo punto es, necesitamos entender qué necesita. El tercer punto es que necesitamos verlo todo a lo largo de su journey, su camino, lo que se llama normalmente el Customer Journey.
porque necesito entender los momentos de verdad, necesito entender dónde juega cada una de las cosas. Este camino que intento montar como si fuera el Customer Journey, este camino empieza con Google, no porque empiece con Google en sí mismo, pero lo que quiero mostrar es que empieza en el momento donde todavía la empresa ni siquiera se enteró. No estoy hablando de las interacciones que la empresa tiene con su cliente. Estoy hablando de los momentos de verdad del cliente con el tema, con el producto, con el servicio. Googleó, se lo preguntó un amigo, le preguntó a la experiencia de otro cliente. Nosotros como empresa ni nos enteramos. Él ya se armó una idea del producto, del servicio y hasta de nosotros mismos. Muchas empresas tienen la retención del cliente, pero si el cliente se fue, dejó de ser cliente. Ese cliente se fue a una competencia. Y bueno, se fue a la competencia. No. Ese cliente ahora está comparando la competencia con nosotros. Nosotros estamos presentes en sus momentos de verdad. Es entender que los momentos de verdad, el Customer Journey va desde un principio, nosotros no estamos, hasta el final, nosotros no estamos. Así que no necesitamos el Customer Journey de las interacciones con nosotros, necesitamos el Customer Journey de los momentos de verdad, porque de nuevo es visto desde la visión del cliente. Quiere decir que con todo esto, yo creo que podríamos avanzar a una primera, compartir ideas con ellos. Perfecto. Dejo de compartir. Les voy a compartir la pantalla y les pido que ingresen a www.menti.com. El código que estamos usando para poder contestar es el que figura en la pantalla, 758379. Y la primera pregunta que queremos hacerle es, ¿cuánto pensamos en el cliente cuando realizamos nuestro trabajo, diseñamos nuevos procesos? ¿Y cuánto estamos pensando? Cuando 0 es, ni pensamos en el cliente. Cuando 10 es, pensamos con el cliente. Y ahí tenemos en el medio distintas opciones según el grado en el cual consideran que el cliente se encuentra presente. Ahí van empezando las respuestas. Se van moviendo los datos. Un promedio de 6, muchos 4, algunos 3. Hay 8 y 9, lo cual está muy bueno. Vamos a hacer otra pregunta más. Ahí siguen respondiendo. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles de las siguientes empresas identifican ustedes con innovación y orientación al cliente? Les pusimos algunas opciones, distintas industrias, Citibank, Google, Patagonia, Coca-Cola, Zara, DirecTV, Ford, Mercedes-Benz, Lego, Mercado Pago, Toyota, Kodak, Telefónica. Pueden elegir hasta 3 opciones. ¿Cuáles de estas empresas ustedes las consideran con innovación y orientación al cliente? Esto ya lo hemos medido en alguna otra oportunidad y siempre me llama la atención los dos que están arriba, Google y Mercado Pago, siempre son los mismos. Así que estamos todos bastante alineados con eso, con esta competencia nacional. Bien, también marcaron Patagonia, Coca-Cola, DirecTV, Mercedes-Benz, Toyota. Una más. ¿Consideramos al cliente interno y externo seria y rigurosamente? Recién Raúl decía, no es solo el cliente, ¿no? Como usuario final o el cliente B2B. Estamos hablando de un grupo mucho más grande. Acá preguntamos específicamente por el cliente interno y externo. ¿Estamos haciendo seria y rigurosamente? Muchos 3, algunos 2, algunos 4. Depende del lugar en la organización en el que estén. Pueden ser considerados o no. Bien, siguen votando. Después
vemos los resultados globales. Voy a pasar a una pregunta más. ¿Entendemos realmente cómo impactamos a los clientes internos y externos? Acá no es solo considerarlo, sino si sabemos cómo lo estamos impactando, cuando hacemos cambios, cuando modificamos procesos. Bien, y se repite bastante los números. Una media de 3 y después tenemos algunos unos. Bueno, Raúl, dejo de compartir para que vuelvas a tomar la pantalla. Buenísimo. Ahí siguen votando, pero sigue arriba el 3. ¿Sigue arriba el 3? ¿Sigo? Sí. Espera porque... no, te pido no de lo mismo. Que me hagas acordar de Google y Mercado Pago, puede ser. Mercado Pago, dale. Sí. Comentario de los resultados. Esto no es la primera vez que hacemos estas preguntas. A ver si coincidís, Noé. Hay una tendencia general. Los resultados no son ni buenos ni malos. Cuando digo una tendencia general es hay una coincidencia en términos generales con otros grupos. Los resultados no son ni buenos ni malos, nos muestran dónde estamos. Creo que la parte positiva, vaso medio lleno, es que efectivamente muestran oportunidad de hacer actividades. Así que esto lo veo no como la oportunidad como vaso medio vacío, sino medio lleno. Esto es lo mismo que un error, para aprovechar y poder aprender. Y el otro tema que me parece interesante, yo no sé si vieron, pero hay una especie de tendencia que los resultados se van corriendo hacia los negativos, hacia los números más bajos, a medida que vamos progresando con las preguntas. Es como que cuando llegamos a la cuestión, cuando abarcamos y estamos en los temas más amplios, es como que los resultados ahora, cuando vamos más al impacto, a los resultados se nos caen un poco. Ni bueno ni malo. Lo interesante es que nos muestra una oportunidad de mejora. Puesto esto, y sobre todo con el tema de las empresas, vamos a compartir algo de qué significaría una organización cercana al cliente. Y lo que va, para ver que hay 1000 opciones de estar cerca del cliente. Este es el resultado de una organización que lo que dice es, ustedes tuitearon, a nosotros nos tuitearon algo que era una queja o un reclamo sobre nuestro producto o servicio. Nos tuitearon. Les respondimos. Entonces el cliente es, ¿te contactó alguien? Vos mandaste un tweet porque estaba por una queja de reclamo. ¿Alguien te contactó de la organización? 71% de la encuesta de consumidores, de clientes, dice, no. ¿Por qué lo pongo? El caso este es real, no pongo el nombre, pero lo cierto es, le damos al cliente un canal de comunicación. Incorporación de tecnología. ¿La usamos? 71% no. Porque hay que saber que lo que puso el cliente en el tweet no alcanza para entender exactamente qué pasó. Y tampoco alcanza para hacerle saber al cliente que nos interesa la respuesta. Y tampoco alcanza para hacerle entender al cliente que realmente nos interesa que él sepa que nosotros estamos interesados. 71% dijo que no. Esto es lo que lo pongo en la escala baja de relación con el cliente, de cercanía con el cliente. Pero para avanzar con alguno más, pongo ahora 2 ejemplos. Coca-Cola y Pepsi. ¿Por qué los pongo? Por el grado de conocimiento. En el caso de Coca-Cola, el grado de conocimiento que tienen del comportamiento, del hábito del cliente en el punto de venta. Clarísimo esto, se llega al revenue management, pero ¿cómo entienden qué comportamiento, qué guía, qué motiva a un consumidor a comprar algo en particular en este punto de venta, en este otro punto de venta, en este otro punto de venta, en este horario, en este otro horario? Un conocimiento del comportamiento del cliente interesante. En el caso de Pepsi, ¿cómo Pepsi define el target de cliente? ¿Cómo define este es mi target de cliente? Cómo Pepsi inició toda una campaña para los más jóvenes, basados en el deporte y actividades artísticas, pero cómo apunta y tiene muy claro quién es su cliente en el punto de venta. Tesla, otro ejemplo.
Tesla se lo conoce, o todos lo conocemos, porque autos eléctricos. El éxito de Tesla, la fábrica en Alemania. Yo creo que ese no es su real innovación. Para mi gusto, los autos eléctricos fueron finales de los 1800, fueron los primeros autos eran eléctricos, después avanzaron a los autos de combustión. También alguien diría innovación, porque después de casi un siglo vuelven al auto eléctrico. Interesante podría ser, pero para mí hay dos puntos de Tesla que sobre todo marcan que rompe paradigmas, que va más allá. El primero es que elimina una instancia en la cadena de comercialización, en esa cadena de valor que es al concesionario. Voy a un shopping, encuentro los autos de Tesla, están todas las computadoras donde yo podría de alguna manera buscar más información, verlos en acción. Está alguien que si yo quiero me ayuda. Esto, para los que conocen la industria automotriz, es romper un paradigma muy claro. El concesionario no se podía puentear al concesionario. Además, el concesionario es el que tiene el contacto con el cliente. Pero el otro punto de Tesla es este. Si ustedes tienen un celular, ustedes sabrán que las bonificaciones, los planes son para los nuevos. Si ustedes tienen una televisión por cable, los planes son para los nuevos. Si me quiero ir, a lo mejor también me dan el plan nuevo. Es decir, todo para atraer a los clientes. Tesla, ¿qué hace? Tesla, vos te compraste un auto, un Tesla 3, serie 3, hace 2 años, si nosotros actualizamos el software, te actualizo el software del serie 3. Es decir, que lleva una actividad muy propia de todo lo que tiene que ver con la computación, las computadoras, actualización de programas, actualización de sistema informático, lo lleva al campo del auto. Y no aplica, esto es para el nuevo. Entonces, si yo te digo que esto tiene un nuevo software, tenés que cambiar el auto. No, yo te actualizo ese auto con el software nuevo. Yo creo que Tesla rompe 2 paradigmas en este sentido. Más cerca del cliente, más cerca de la necesidad del cliente. Amazon y Google, ¿por qué los pongo? Por el uso de datos, cómo entienden el comportamiento del cliente, el hábito del cliente, lo que el cliente necesita, está buscando, cómo lo entienden desde la lectura de lo que el cliente hace a través de los datos. Si leemos los diarios de hoy, las dos están cuestionadas, las dos tienen serias multas en millones de dólares en Europa por usar datos sin preguntarle al cliente si efectivamente podían tenerlos. Así que desde ese punto de vista, acá hay algo que es cuestionable. Yo no estoy diciendo que estas empresas son ideales. Lo que sí estoy diciendo es que tienen una enorme habilidad de leer datos del cliente y actuar en consecuencia con ese cliente. Yo compro un libro, Amazon me dice, te podría interesar este otro. Yo busco a Google, me dice, esta sería para vos, ¿por qué no te metés también acá? Quiere decir que de alguna manera esto nos muestra cercanía al cliente, entendiendo su comportamiento, entendiendo sus hábitos desde lo que ven desde el cliente, desde lo que leen desde el cliente. Mustang, caso Mustang de Ford. Esto ocurrió hace varios años. El modelo más exitoso, curiosamente, de toda la historia de Mustang, viene cuando Ford pone a clientes, en realidad a sus clubes de fans del Mustang, a diseñar componentes del Mustang. Esto lo vuelve a repetir ahora con el Bronco, con SUV Bronco. Lo vuelve a repetir. Pero puso a sus clientes a decidir qué tipo de espejito, qué tipo de asiento querían en el Mustang. Esto es, ya hace participar al cliente, no solamente entendiéndolo, sino hace participar en el diseño al cliente. Vuelta de tuerca, Southwest. Southwest dice, nosotros necesitamos buen servicio. ¿Quién da el servicio? Nuestra gente de servicio. ¿Quién la selecciona? Dice, ¿por qué no hacemos a los clientes que seleccionen a las personas que se van a relacionar con ellos? Southwest pone a clientes a ayudarlos a seleccionar a la gente que va a estar en contacto con ellos atendiéndolos. No solamente viene de estar cercano al cliente, sino de hacer colaborar al cliente en el diseño o de colaborar al cliente en ayudarlos a seleccionar personal. Más cercanía al cliente. Y una vuelta de tuerca a esto, para mí es Lego Ideas, donde Lego de alguna manera dice, ustedes tienen una idea, se inventaron un juego nuevo. Bueno, propóngalo, que si es buen negocio lo compartimos. Comparte el negocio, comparte el diseño con sus clientes. Así que aquellos que de alguna manera tenían a Lego y yo comparto también esto de Lego. Quiere decir que este tema es ejemplos de qué significa y cómo yo podría estar cerca de mi cliente, no solamente cerca para poder dar algo, sino cerca para ayudarme a mí
a darle algo al cliente. No es solamente si yo lo entiendo para darle, sino para ayudarme a que yo le dé al cliente exactamente lo que necesita. Y una vuelta de tuerca, consistente con lo que yo decía, los clientes, todos los grupos de interés. Esto es una publicidad del Black Friday de hace menos de una semana. Esto de la publicidad de Apple. Es tiempo de comprar. Para mí, por las dudas, una de las mejores experiencias que he tenido como cliente es con Apple. Así que no es un cuestionamiento a Apple. Pero Apple dice, como la gran mayoría de las organizaciones, es tiempo de comprar. Espectacular. Sale Patagonia y Patagonia dice, compren menos, demanden más. Y Patagonia dice, no compres esto si no lo necesitas. Y Patagonia sale y da una vuelta de tuerca y trabaja con un grupo de clientes que efectivamente sigue todo esto de la sustentabilidad, del consumir menos, del reducir, del reciclar. Me parece que acá atrás hay una evolución en las organizaciones donde nos muestran que no hay una práctica, no hay un ejemplo a seguir, sino nos muestran distintos ejemplos que podríamos estar siguiendo para acercarnos al cliente. Y ahora vuelvo al punto inicial. Estar cerca del cliente, porque necesito innovar con el cliente. Y acá hay que hacer una distinción que para mí claramente estas organizaciones, las últimas que mencioné, a las que le puse nombre, siguen. No están pensando únicamente en crecer, están pensando en desarrollarse. La diferencia en crecer es que crecemos en volumen, hacemos más de lo mismo o algo diferente. Desarrollar es, yo no solamente hago más y diferente, sino que gano competencias para hacer más y diferente en el futuro. Este desarrollo, yo desarrollo mis habilidades, desarrollo mis competencias, desarrollo organizacionalmente para poder hacer más, pero distinto en el futuro. Y acá aparece un requisito para hacer esto, porque esto implica mentalidad. Y acá parece que para eso necesitamos pensar juntos dentro de una organización, necesitamos experimentar juntos y necesitamos aprender juntos. Pero con una observación, pensar juntos, experimentar juntos y aprender juntos todo lo que está dentro de la organización. Pero tenemos que volver a una expresión de Steve Jobs. Él decía, la gente no sabe lo que necesitas hasta que no lo ve, hasta que se lo mostrás. Hay un libro fine de la década del 70, John Waspary, que decía, I know it when I see it. Lo sé, decía él, cuando lo veo, hablando en nombre del cliente. Fines de la década del 70, Steve Jobs, sobre fines del siglo pasado. En realidad lo que decían es, el cliente, si le preguntás lo que necesitan, te va a responder lo que le respondía, lo que decía Henry Ford. Te van a decir que lo que necesitan es un caballo más rápido, no un auto. La gente, nosotros como clientes, si nos preguntan qué quieren innovar, no sabemos, no tenemos la capacidad a lo mejor de poder anticipar, salvo que podemos conectar, porque somos genios de la tecnología, somos nerds, no podemos conectar de que en realidad que yo con el celular podría hacer tal cosa. Los clientes necesitan ver. Nosotros los clientes necesitamos ver, tocar, para saber si efectivamente eso nos está siendo útil. Y por lo tanto, lo que hay que ver acá es que necesitamos, para poder innovar, aprender a entender, a experimentar y a realimentarnos en ciclos cortos con y para el cliente. ¿Por qué en ciclos cortos? Porque hoy por hoy planificar a 2 años tiene su enorme incertidumbre. Si yo estoy diseñando algo y necesito que el cliente lo vea, ¿por qué voy a esperar 6 meses para terminar mi diseño? Juntar y llenar todo mi ego con que el diseño que me gustó y después mostrárselo al cliente cuando el cliente me podría decir que en realidad está queriendo otra cosa o algo fundamental diferente. Entonces necesito para innovar saber que lo que necesito es entender hacer algo, mostrarlo, hacerlo como maqueta, como diseño. Necesito de alguna manera poderlo mostrar sin que necesariamente esté funcional. Necesito poderlo mostrar para que el cliente lo vea y me ayude en ese desarrollo. Entonces, necesito innovar, pero necesito innovar en ciclos cortos. Necesito innovar aprendiendo. Necesito innovar sabiendo que con lo que en realidad no funcione me va a ayudar. Y acá tenemos un ejemplo en Zara. Zara tenía una nueva colección. ¿Va a todas sus unidades de negocio? No, va a algunas tiendas. ¿Por qué? Necesito ver la reacción del cliente. Si los clientes compran toda la colección en alguna tienda, se los mando toda porque sé que lo van a comprar. Experimento. Experimento en algunas tiendas, claro.
definitivamente sabiendo cuáles y por qué, pero experimento en algunas tiendas para poder saber si en realidad puedo gastar en construir, en armar, en fabricar todas esas colecciones para todas las tiendas. Ahora, acá hay un tema de cultura. Nosotros no podemos pensar en innovar continuamente en ciclos cortos y hablar de experimentar cuando tenemos la mentalidad de que si hicimos un experimento y no nos dio lo que nosotros deseábamos, lo que nosotros queríamos o lo que nosotros esperábamos, entonces dio mal. Esto está difundido. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Cómo resultó el experimento? Mal. No hay resultados malos o buenos en un experimento. Me confirma que el resultado, que lo que yo tenía como hipótesis, que lo que yo esperaba, ¿se confirma o no? Simplemente esto. Me valida mi aspiración, me valida si efectivamente era como yo esperaba, pero no hay no buenos ni malos. Y el aprendizaje viene tanto de lo que no funciona como de lo que funciona. Quiere decir que acá hay un tema donde nos metemos en el tema de la cultura. Pues no es simplemente una cuestión de elegir una herramienta, design thinking, y ahora usamos design thinking para la innovación. Necesito saber que está dentro de la cabeza nuestra un serio paradigma y una seria restricción para la innovación. Simon Sinek decía, los clientes nunca van a querer una compañía hasta que los empleados la quieran primero. Necesito trabajar con la experiencia de los empleados. Necesito hacerle saber a los empleados lo mismo que hablábamos los clientes. Necesito entender la experiencia del empleado, los dolores del empleado, las alegrías del empleado, las necesidades y expectativas del empleado. Necesito tener al empleado como una especie de espejo de lo que estoy tratando de entender y conocer del cliente. Entonces, para esto tenemos que saber, los que ya hemos avanzado en edad, esto duele, o por ahí nos toca el tema de la inseguridad, como si nos pareciera de pronto un temblor, necesitamos resignificar lo que significa experiencia y seniority. Porque esto de la experiencia y seniority, ¿en qué? Entonces necesitamos saber que a nuestra experiencia y a nuestro seniority, en este mundo de cambio cada vez más violento, nos puede hacer pensar en que estamos en lo correcto cuando no le estamos pegando ni cerca. Así que necesitamos revalorar otras cosas. Y parte de eso es que necesitamos gente total y absolutamente desinhibida. Necesitamos gente que se atreva a errar, que se atreva a probar, gente que se atreva a decir que no está de acuerdo con algo, gente que se atreva a ir a preguntarle al cliente, gente que se atreva a ir a dar la cara frente al cliente cuando hicimos un papelón. No ocultarse, a dar la cara. Necesitamos gente desinhibida como para poder innovar, para poder entender al cliente, para poder experimentar. Pero esa gente desinhibida la necesitamos trabajando integradamente. No necesitamos solo gente desinhibida en comercial, en informática, en operaciones, en control de calidad, mantenimiento, en logística. Necesitamos gente desinhibida en todos esos sectores trabajando junta, integrada. Pero necesitamos saber que en esa integración necesitamos poner al empleado en el centro para que responda con soluciones a medida para el cliente y con el cliente. Quiere decir que trabajar integrado no solamente entre la gente de la organización, es incluyendo toda la cadena de valor, proveedores y a toda la serie de etapas de clientes con los cuales estamos trabajando, incluyendo también a la sociedad en la cual estamos. Aquí quiero una mención en particular. Todos los sistemas que estamos trabajando para responder al cliente, todas las certificaciones, todos los procedimientos de los call centers, sepan, lo que voy a decir ahora no quita absolutamente nada, que es algo, ya a esta altura, una necesidad básica. No podemos, bajo ningún concepto, estar pensando en atender bien al cliente cuando alguien no sabe ni qué decirle ni cómo saludarlo. Básico, totalmente de acuerdo. Solo voy a hacer esta otra mención. Si esto es cierto, tenemos que saber que para hacer una atención al cliente excelente, de excelencia, necesitamos dar un paso donde esto no se convierta en una restricción. Y en determinado momento, el empleado tiene que tener la posibilidad, esto va a aparecer fuertemente en el futuro, tiene que tener la posibilidad de salirse de un procedimiento porque encontró que ese procedimiento no responde a ese cliente, a la necesidad de ese cliente. Complicadísimo, pero absolutamente necesario si yo quiero avanzar un muy buen servicio. No, ya a esta altura podríamos hacerle alguna otra pregunta para reflexionar.
Pero antes me quedó esta reflexión y me acuerdo recién, no, me acuerdo ahora, así que perdón, de desorden, disculpame, no, vuelvo un poquitito atrás. ¿Se acuerdan? Yo no sé si se acuerdan, esto lo mencionó Noé, que aparecía cuando le preguntamos qué empresas relacionaban con atención al cliente y la innovación, apareció Google y Mercado Libre, Mercado Pago, perdón, aparecieron ellas dos con la mayor cantidad de votos. Esto creo que apareció en todas las preguntas, cada vez que hacemos esta pregunta aparece eso. Solo para mostrarles esto de por qué yo digo hay que entender al empleado en manera similar, simétricamente como entendemos al cliente. Visita Google, hará 2 años y medio, ya pierdo noción, 2 años y medio, 3, California, eh, recorriéndolo, tobogán, para que los empleados de alguna manera se diviertan, cancha de vóley, y porque en algún momento se juntan, juegan al vóley, se distraen, y pileta, porque van a la pileta, cancha de fútbol, y para distraerse, vivero. Dice, ¿y esto? Los empleados, cuando quieren de alguna manera, a algunos les divierte todo esto de la horticultura y entonces cosechan. ¿Y qué hacen con eso que cosechan? Y algunos se lo llevan a la casa, los tomates, las lechugas se lo llevan a la casa, otros lo dejan acá en el comedor. Cultura debajo de un árbol, asientos. Cultura donde la innovación y la creatividad viene de las libertades que se da mentalmente a la gente para que se sienta cómoda. Viene de esos momentos donde alguien de alguna manera compartiendo abajo de un árbol, charlando con otro, genera una idea. Mercado Libre, hace mucho menos tiempo. ¿Existen toboganes? Decís, no, acá la gente viene a trabajar, viene a rendirle a la compañía. Totalmente opuesto. Diría totalmente opuesto, es una exageración porque algunas cosas tienen en común, pero alguna cosa radical, total y absolutamente diferente. ¿Cuál de las dos es mejor o la otra? Algunas reglas, si uno lee libros, no, la diversidad hay que tener ahora, la mesa de ping-pong, no. Yo creo que lo que muestra esto es que yo tengo un tipo de empleado, tengo otro tipo de empleado, hay cosas que atraen a uno, hay cosas que atraen a otro. Las dos tuvieron el mismo tipo de votación, las dos tienen el mismo tipo de éxito. Esto significa una cultura está definida en función de la organización y hay que tener mucho cuidado cuando uno en una organización decide copiar a otros. Hay que tener muchísimo cuidado y por eso es que hay que entender la experiencia de mi propio empleado y no dejarme guiar simplemente porque salió un libro que habla que los millennials, y ahora con los millennials hay que hacer lo mismo para todo el mundo, cuando yo tengo un promedio de gente en mi empresa de 45 años que hace 45 años que se hace exactamente lo mismo. ¿Para qué quieren una cancha de fútbol? Sigo. Ahora sí, no te dejo con la pregunta. Perdón. No, vamos a hacer algunas preguntas más. Les vuelvo a repetir el acceso, porque en la votación anterior algunos no ingresaron, es www.menti.com y el mismo código que usamos antes. La pregunta ahora es si tenemos agilidad para reaccionar hacia un negocio sustentable. ¿Sí? ¿Tenemos agilidad para reaccionar hacia un negocio sustentable? Al principio veíamos la diferencia entre trabajar en la mejora desde la eficiencia o en realidad trabajar para la transformación, pensando en el futuro, en el cliente del futuro. Además de eso, la pregunta es si hay agilidad dentro de la organización para poder reaccionar al contexto. Ahí vemos las respuestas, vamos a esperar un ratito más que se conecten. Muchos 2 y muchos 3. Algunos 1. Bien, una pregunta más. ¿Tenemos y sentimos todos libertad para probar, experimentar y aprender? En esto de crear una cultura de innovación. Si tenemos miedo de equivocarnos, va a estar difícil aprender sin experimentar. Poca libertad en las empresas para probar y experimentar. Mucho temor. Vemos muchos 2. Algunos 1. Algunos 5. Qué bueno. Bueno, buenísimas las votaciones. Gracias por participar. Ahí te dejo la pantalla para hacer el cierre, Raúl. Sí, en realidad, antes del cierre, no sé si hay preguntas, ¿no? No hay preguntas, pero los invitamos
Acá sí, acá aparece una pregunta. Dice, gracias Raúl por compartir estos conceptos. Hablabas al principio de la necesidad de pensar en una innovación transformacional. Desde tu punto de vista, ¿qué características tienen los líderes transformacionales? Qué pregunta, Gustavo, es tan complicado mencionarlo. Para mí tienen varias. Es la combinación de varias lo que hace distinto a un gerente general que busca innovación y al que no. Lo que creo que juega más es una mentalidad abierta, ingenua, y voy por lo negativo porque no me acuerdo el término correcto, abierta, ingenua y poco soberbia. Ono, el conocido como el padre del sistema de producción Toyota, al principio de uno de sus libros, yo ahora no recuerdo el nombre del libro, pero me queda grabado esta frase. Él dice, tenemos que reconocer que en el 50% de los tiempos estamos errados. Él empieza diciendo, tenemos que reconocer que nosotros creemos que estamos en lo cierto 10 veces, y de esas 10 veces 5 estábamos errados. El problema de alguien que no tiene mentalidad abierta y tiene soberbia es que sigue pensando que tiene los 10 aciertos. En esos 10 aciertos, siendo gerente general, forzó a otros a seguir su camino y bloquea. Yo voy a repetir palabras exactas de un gerente general que tiene un nivel de inteligencia superior. Y él decía en una discusión con respecto al layout de una planta, él estaba compartiendo con sus gerentes el layout de una planta y uno de sus gerentes, también inteligente, a quien este gerente general lo reconoce inteligente, dijo algo, observó algo del diseño de la planta. El gerente general, parado contra el marco de una puerta en la sala de reuniones, dijo, bueno, si vamos a hablar tontería, me voy. Inteligente. Organización que venía creciendo. Su evaluación de que esto es una tontería no era un contacto, era una evaluación subjetiva. Yo creo que esto juega, y juega muchísimo en que yo tenga, y lo que más juega, después viene en otras condiciones. Necesito un gerente que sea participativo, un gerente que tenga una visión de futuro, y no un gerente que se quede en lo que él hizo antes. Pues recordemos esto, hay gente que lo único que te cuenta, habla es de lo que hizo, cuenta anécdotas, habla de lo que hizo. ¿No? Una sola idea del futuro se le cae, todo lo que hizo. Pero quiero mencionar, Gustavo, algo, con lo cual, en realidad, con todo lo que dije, no sé la respuesta. Exactamente, debería ir a volver a todos los libros, hacer una síntesis de todo lo que leo en los libros y responderte, esto lo puedo hacer, no hay que le cape el bulto, pero así rápido no se me ocurre más nada que eso. Lo único que digo es que hay una instancia en las organizaciones, Gustavo, y yo creo que todos nosotros la hemos vivido en algún momento, es que el board, los directores, condicionan de ahí tanto como condiciona el gerente general. Y que en muchos casos tenés gerentes generales que generarían innovación transformacional en sus organizaciones, que el problema es que su directorio no le acepta absolutamente nada de eso. Lo provocarían, lo ensayarían al menos, lo experimentarían. Su director no se lo permite. Quiere decir que no es solamente qué características tiene que tener el gerente general, sino es qué características tiene que tener el board de una organización que hoy está mucho más centrada en lo que es compliance, en lo que es legal, en lo que tengo que hacer, y no pensando en la sustentabilidad de la organización. Pocos directorio, no director de función, soy director comercial, no, director de lo que en realidad están respondiendo legal y penalmente por la organización, a eso me refiero. Esos directores, la mayoría de esos directores están pensando cómo jugar al golf con otro, cómo hacer negocio, que es la forma que se hacía, pero no pensando en la sustentabilidad, está pensando en crecer, no en desarrollarse. Y para mi gusto, los board, la mayoría de los board son inhibidores a la sustentabilidad de la organización a largo plazo. Hay más freno ahí, si querés, que lo que podría haber en muchos gerentes generales. Así que perdón, Gustavo, que no sea más preciso, pero esto es para compartir, porque insisto, hoy el gobierno corporativo, que se llama el gobierno corporativo, es clave para mi gusto en las organizaciones,
Más allá de que el gobierno corporativo se tenga que acercar al gerente general, no solamente porque se lleva bien y juegan al golf juntos, sino porque además necesita estar mucho más entendiendo en el día a día. Pero insisto, el board hoy por hoy domina y tiene que estar preocupado en la sustentabilidad de la organización, no solamente porque cumple las leyes, sino si está preparado y su gente está preparada para desarrollarse, no solamente para crecer. Y muchos directores están solamente pensando en sostenerse, zafar de la realidad o de crecer. Bien, ahí dice Gustavo, excelente, muchas gracias. Crecer versus desarrollarse. Bien, vamos a la síntesis, ¿no? Dale. Me alegro por la pregunta, Gustavo. Bueno, cierre. Para innovar nosotros, o tenemos a un Messi o Maradona que por sí son capaces de resolver un tema, o aceptamos la famosa frase de Thomas Edison. Debo decirle que esta frase la he encontrado asignada a Thomas Edison y asignada a Albert Einstein, no sé cuál de los dos, porque yo personalmente no escuché a ninguno de los dos. Así que no sé cuál de los dos sé, pero la frase esta de que innovación es un 1% de inspiración, 99% de transpiración, desde mi punto de vista es absolutamente cierto. Deberíamos entrar más en el proceso de innovación como para entenderlo. Lo único que es cierto es que aún teniendo a Maradona y a Messi, aún teniendo al genio de la innovación dentro de mi organización, si yo no lo protejo, si yo no lo cubro, no lo ayudo, no le genero algo básico como procesos, procedimientos y lo rodeo de un equipo de trabajo, es lo mismo que podría haber sido el seleccionado argentino con Messi. Yo no lo rodeo, no alcanza. Así que para ponerlo así, aunque ustedes sean genios de la innovación, hay una cultura de innovación que los tiene que acompañar. No alcanza con solamente un genio a esta altura del partido. Segundo comentario. Se necesita una coalición de sponsors, no un sponsor. Cuando yo quiero innovar, necesito que haya una coalición de sponsors, y lo voy a poner en este sentido. No es que quiero innovar y el director comercial es el sponsor de la innovación, o el de investigación y desarrollo es el sponsor de la innovación, o el de procesos y el sponsor de la... Necesito que la organización trabaje junta y necesito una coalición de sponsors, directores, gerentes que trabajen juntos y para esa innovación. Si ellos no están trabajando juntos en una coalición visible, los mensajes que drenan hacia abajo de la organización es que esto es cosa de otro. Necesito entender que para innovar necesito un tema de cultura y esa cultura se crea con una coalición de sponsors, no con un sponsor de innovación o un sponsor de proyecto. Y como cierre, yo los invitaría a que para innovar necesitamos divertirnos, experimentar, errar, analizar de nuevo. Hay que ir a ver lo que hacen otros, pero no para copiar, sino para inspirarme. Necesitamos reflexionar sobre por qué algo funcionó y por qué algo no funcionó. Necesito entender por qué no funciona y bajo qué condiciones podría funcionar. Pero necesito también entender que cuando funciona, como yo esperaba, necesito entender por qué funciona como yo esperaba. Me confirma la hipótesis, fue de casualidad. Y necesito entender también bajo qué condiciones podría no funcionar. Necesito aprender. Esta es la clave de la innovación. Necesito aprender, entender, aprender. Es como los chicos, con juego de los chicos. Y acá hay una frase que a mí siempre me gustó. Esto viene de Disney, de un curso de Disney, que en realidad viene de un director de Disney, que es: lo que necesitamos es olvidarnos del famoso no porque, no va a funcionar, ya lo ensayamos una vez, esto no funciona porque en realidad tenemos dos imprentas y esas dos imprentas miden el color de forma distinta, por eso las etiquetas son distintas. No, ¿por qué no? Hay que usar el sí si es que. No es no porque que me frena, es el sí si es que lograra, si es que pudiéramos, si es que ensayáramos. Necesito quebrar el tema de tener que explicar cada una de las cosas que muestra que sé lo que es viejo, no que puedo visualizar el futuro. El no por qué me muestra que estoy atrás. El sí si es que me muestra pensando hacia el futuro. Esta simple frase me muestra dónde estoy posicionado frente a la innovación. Y finalmente cierre, que ya estamos en tiempo. Necesitamos descubrir la experiencia del cliente.
entenderlo y ayudarlo a entender y ayudarlo a que nosotros entendamos y ayudarlo a que me ayude a ayudarlo. Necesitamos integrar esfuerzos dentro de la organización, pero también con clientes y con proveedores. Necesitamos integrar esfuerzos. Es más, se habla de esfuerzos entre competidores, mismos para esto. En el país hay clústeres como de pronto en la zona de Rafaela, Sunchales, muy claros en esto. Necesitamos cumplir con la promesa del cliente. Sí o sí. Esta es una cuestión básica. Necesitamos experimentar y aprender de la experimentación. Experimentar no significa confirmé, significa aprendí de lo que pasa. Y finalmente necesitamos entender que necesitamos adaptar la cultura. Necesitamos tener una cultura donde todo esto sea libre, no genere un caos, donde la gente se sienta libre de que puede fallar y no que va a ser penalizada por el error. Necesitamos una cultura en donde el que hace innova tiene un trato diferente del que no, donde en realidad es la famosa expresión de ¿para qué te vas a preocupar si al final da lo mismo? No existe. Necesitamos diseñar una cultura para la sustentabilidad. Y terminado esta síntesis, no sé si tenemos alguna otra pregunta o ya les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Ya no hay preguntas, les agradecemos que se hayan conectado, un placer tenerlos con nosotros en este último webinar del año y por supuesto que tienen nuestros contactos y nuestros mails para seguir conversando sobre todos estos temas. Vamos a ponernos en contacto a principios del próximo año para seguir compartiendo en distintos procesos como estos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos.